Bueno, vamos directos al grano. Nuestro cuerpo humano es, sin lugar a dudas, la máquina más fascinante, más compleja y mejor engrasada que existe en el universo conocido. Pero claro, para que esta máquina sobreviva, respire, camine o interactúe con el mundo que nos rodea, hace falta una comunicación que sea constante y milimétricamente precisa en nuestro interior. Así que en esta explicación de hoy vamos a diseccionar exactamente cómo ocurre toda esa maravillosa comunicación interna. Para entender esto mejor, imaginemos por un momento la siguiente situación. Caminamos en completa soledad por el medio de un bosque silencioso y de repente, ¡zas!, escuchamos un crujido enorme entre los arbustos. Al instante el corazón se dispara, la respiración se agita y el cuerpo entero se prepara de golpe para salir corriendo o para luchar. Pero a nivel químico y eléctrico, ¿qué es exactamente lo que detona esta reacción en cadena en apenas fracciones de segundo? En el fondo, todo se reduce a un concepto que es una auténtica maravilla, el director de la gran orquesta que forma nuestro cuerpo. O mejor dicho, los directores. Porque no se trata de una sola entidad, sino de una alianza absolutamente perfecta entre dos sistemas distintos, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Trabajando juntos, gobiernan absolutamente todas, y digo todas, nuestras funciones de relación y control. Y la ruta que vamos a seguir para entender este proceso es bastante clara. Primero veremos cómo funciona el control general de nuestro cuerpo. Luego profundizaremos en el sistema nervioso, las neuronas y sus impulsos eléctricos. De ahí daremos el salto al sistema endocrino, analizaremos el papel de las glándulas y sus células diana. Y por último veremos cómo ambos sistemas forman un equipo perfectamente coordinado. Empezamos con la primera parte, el control de nuestro cuerpo, o cómo dos sistemas comparten una misma meta. Pensemos que constantemente recibimos muchísima información. Recibimos estímulos externos del ambiente, pero también señales internas de nuestro propio organismo, como la sensación de hambre o la sed, y para procesar todo esto sin colapsar, dependemos de nuestra red de mensajeros. Y aquí vemos una división de roles clarísima. Por un lado tenemos el sistema nervioso, que actúa como una red eléctrica de altísima velocidad, lanzando chispazos de información en cuestión de milisegundos. Por el otro lado tenemos el sistema endocrino. Esta es una red química un poquito más lenta, es verdad, pero cuyos efectos son muchísimo más prolongados y duraderos en el tiempo. Son dos vías diferentes, pero el objetivo final es exactamente el mismo: mantenernos con vida. Pasamos a la sección 2. Y nos vamos a centrar primero en esa red de alta velocidad, el sistema nervioso. Este sistema utiliza el cerebro y la médula espinal como su gran centro de mando, lo que conocemos de toda la vida como el sistema nervioso central. Y desde ahí, desde ese epicentro, extiende todo su cableado por el resto del organismo. Para ilustrar la velocidad increíble a la que trabaja, pongamos un ejemplo cotidiano con el sentido del olfato. Imaginemos el olor irresistible de unos croissants recién horneados cuando pasamos por delante de una panadería. Bueno, para poder percibir ese olor, literalmente estamos inhalando minúsculas partículas físicas de ese croissant. Esas moléculas entran por la nariz y activan nuestros receptores olfativos. De inmediato, las neuronas sensoriales envían un impulso eléctrico rapidísimo al cerebro. El cerebro procesa esa información y, casi sin darnos cuenta, lanza una orden a través de las neuronas motoras para que los músculos de las piernas nos acerquen a la puerta de la panadería. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Pero claro, el sistema nervioso también cuenta con una especie de piloto automático, el sistema nervioso autónomo. Este se encarga de lo que no pensamos conscientemente, como los latidos del corazón o la digestión. Y aquí encontramos unos pares antagónicos que son fascinantes. Por un lado, el sistema simpático nos pone en alerta máxima ante un peligro, enviando toda la sangre a los músculos y bloqueando la digestión. En cambio, el sistema parasimpático hace justo lo contrario. Se encarga del descanso, baja la presión arterial y reactiva el estómago. Por eso mismo, este equilibrio nos explica algo tan común como por qué el estrés agudo nos sienta tan mal al estómago. Nuestro cuerpo está pausando literalmente la digestión para prepararse para la supervivencia. Llegamos al tercer bloque, las neuronas y los impulsos eléctricos. Y es que todo este tránsito brutal de información rápida jamás sería posible sin nuestros mensajeros celulares fundamentales, las famosas neuronas. Y ojo, que no todas las neuronas son iguales, ni muchísimo menos. Hay una división del trabajo que es fantástica. Las neuronas sensoriales son las que recogen todos los datos de la vista, el tacto o el olfato. Las neuronas motoras son las trabajadoras que ejecutan las órdenes, llevando la señal hasta el último músculo. Y en medio de todas ellas, conformando la inmensa mayoría de nuestro tejido cerebral, están las interneuronas, que conectan a las demás y se encargan del procesamiento complejo y la toma de decisiones. Pero aquí viene lo realmente alucinante. Las neuronas físicamente no llegan a tocarse. Hay un espacio minúsculo, un abismo microscópico entre ellas, llamado sinapsis. Así que cuando un impulso eléctrico llega al final de una neurona, no puede simplemente saltar al vacío.
tiene que traducirse en un mensaje químico. Para ello, la neurona libera neurotransmisores como la dopamina o la serotonina. Estos cruzan ese pequeño espacio, llegan a la siguiente neurona y le indican si debe continuar propagando el mensaje o si, por el contrario, debe frenarlo en seco. Además, es vital entender que las neuronas son como las grandes estrellas, pero no trabajan solas. Dependen absolutamente de las células gliales. Históricamente se pensaba que estas células eran un simple pegamento cerebral. De hecho, de ahí viene su nombre, glía. Pero hoy en día sabemos que son indispensables. Los astrocitos aportan reservas de energía, la microglía es nuestra defensa inmunitaria en el cerebro, y los oligodendrocitos y las células de Schwann son las fábricas de mielina. Esta mielina actúa exactamente igual que el recubrimiento de plástico aislante de un cable de la luz, permitiendo que el impulso nervioso viaje a una velocidad altísima. Sin este aislamiento, aparecerían enfermedades graves del sistema nervioso. Bueno, pasamos al punto 4 para adentrarnos en el segundo protagonista principal de esta historia. Si el sistema nervioso decíamos que es el Internet de fibra óptica del cuerpo, el sistema endocrino podríamos decir que es más bien como un servicio postal químico muy fiable que viaja a través del torrente sanguíneo. Las mensajeras encargadas de este sistema son las hormonas. Estas sustancias viajan libremente por la sangre, pero la clave es que no afectan a todo lo que tocan, solo actúan cuando encuentran su cerradura perfecta. Y esa cerradura específica se encuentra en lo que llamamos la célula diana, o célula blanco. Una vez que la hormona encuentra su célula diana en un órgano concreto, encaja de maravilla, entrega el paquete con su mensaje y provoca un cambio profundo en nuestro organismo. Llegamos a la quinta parada, las glándulas y las células diana. Porque claro, la pregunta lógica es, ¿de dónde salen exactamente todas estas hormonas? Pues provienen de unas fábricas químicas altamente especializadas que tenemos repartidas por nuestra anatomía, conocidas como glándulas endocrinas. Todo este fascinante proceso químico comienza arriba, en el cerebro. El hipotálamo actúa como una gran antena que recoge la información del entorno y produce hormonas, como por ejemplo la antidiurética, que controla que los riñones no pierdan un exceso de agua. Luego está la glándula pineal, que segrega melatonina en la oscuridad para ayudarnos a regular nuestros ciclos de sueño. Y justo debajo tenemos a la hipófisis o glándula pituitaria. Ojo con esta, porque aunque apenas tiene el tamaño de un humilde guisante, se la conoce como la glándula maestra. Libera hormonas importantísimas, como la del crecimiento, y además se encarga de dar órdenes directas al resto de las glándulas del cuerpo para que se pongan a trabajar. Y al igual que vimos en el sistema nervioso, el sistema endocrino también brilla gracias a sus pares antagónicos. En el páncreas, por ejemplo, encontramos un dúo de trabajo espectacular. Cuando hay demasiada azúcar circulando en sangre, el páncreas libera insulina para recogerla y guardarla como energía. Pero si ocurre lo contrario y los niveles de azúcar caen drásticamente, libera glucagón, que hace justo lo opuesto. Extrae esas reservas guardadas y las devuelve a la sangre para darnos un empujón de energía. Es un equilibrio absolutamente impecable. Y esta misma danza química la vemos replicada en el cuello. La glándula tiroides produce calcitonina, cuya función es bajar los niveles de calcio en la sangre, guardándolo en nuestros huesos. Pero justo detrás, las glándulas paratiroideas producen paratormona. Si en algún momento necesitamos calcio urgente para poder hacer una contracción muscular en medio de una carrera, la paratormona lo extrae de los huesos y lo devuelve a la sangre. Hacen cosas totalmente opuestas, pero se complementan a la perfección para mantenernos a flote. Una maravilla, la verdad. Y por supuesto no podíamos dejar fuera a las glándulas suprarrenales, que están justo ahí, sobre los riñones. Son las encargadas de fabricar la famosa adrenalina para esos momentos de tensión extrema. Por último, pero no menos importante, las glándulas sexuales, los ovarios y los testículos. Se encargan de producir estrógenos y testosterona, moldeando nuestras características físicas y regulando todo el ciclo reproductivo y el desarrollo. Y así llegamos a la sexta y última sección, un equipo perfectamente coordinado. Porque el clímax de toda esta gran maquinaria no ocurre nunca de forma aislada. El sistema nervioso y el sistema endocrino trabajan en una sincronía tan milimétrica que a veces parece casi ciencia ficción. Para verlo claro, volvamos a esa caminata por el bosque del principio y resolvamos el misterio de nuestra reacción ante aquel ruido repentino. Los sonidos captan el sonido. De inmediato, un impulso eléctrico viaja a la velocidad del rayo hasta el cerebro. El cerebro evalúa la amenaza en milisegundos y al instante manda una señal eléctrica hacia las glándulas suprarrenales. Estas glándulas, acatando la orden sin dudarlo, vierten la adrenalina, una hormona química, directamente al torrente sanguíneo. Esa hormona llega a sus células diana en el corazón, haciendo que los latidos se disparen para bombear muchísimo más oxígeno a los músculos, dándonos la capacidad de escapar del peligro. Y todo esto pasa en menos de un segundo. El sistema nervioso da la orden inicial cortísima y el sistema endocrino ejecuta un cambio químico prolongado que nos salva la vida. En definitiva,
El quid de la cuestión es este. Somos el increíble resultado de una red maravillosamente sincronizada. Sin esta unión magistral entre los chispazos eléctricos de nuestras neuronas y las mareas químicas de nuestras hormonas, sería biológicamente imposible realizar las funciones más básicas, desde digerir una simple comida o dormir profundamente, hasta crecer o, como hemos visto, sobrevivir a una amenaza inminente. Y conocer todo esto nos deja con una reflexión final sumamente importante. Si sabemos que nuestro cuerpo es una máquina tan delicadamente equilibrada, diseñada genéticamente para activar estas alertas de estrés solo en emergencias puntuales, ¿qué es lo que ocurre hoy en día en nuestra sociedad moderna? Cuando el estrés crónico obliga a estos dos sistemas mensajeros a permanecer constantemente activados y sin descanso. Es una pregunta crucial sobre cómo nuestro ajetreado estilo de vida está impactando a nuestro propio director de orquesta interno. Y definitivamente, es algo en lo que todos deberíamos pararnos a pensar.